El hombre de la carretera desierta. Eran las 3 de la madrugada y la neblina cubría la carretera como un manto espeso. Conducía mi viejo sedán por un camino que apenas conocía, intentando llegar a casa después de una larga jornada de trabajo. Mis ojos se cerraban y el cansancio empezaba a dominarme. De repente, una figura apareció en el borde de la carretera, iluminada apenas por los faros de mi coche. Era un hombre, con ropas rasgadas y una expresión de desesperación. Frené bruscamente y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté, tratando de ver mejor su rostro. El hombre se acercó lentamente. Sus ojos hundidos y vacíos me dieron un escalofrío. Mi coche se averió más adelante, dijo con una voz quebrada. Necesito un aventón. Dudé por un momento, pero la humanidad me ganó. Le ofrecí un asiento y él se subió, cerrando la puerta con un susurro apenas audible. A medida que avanzábamos, intenté entablar conversación, pero él solo respondía con monosílabos. Su presencia se volvía cada vez más opresiva y la temperatura dentro del coche parecía descender. A pesar del aire acondicionado apagado, un frío inexplicable se apoderó del interior del vehículo. Finalmente, vi un destello de luces a lo lejos. Era una pequeña gasolinera. Aliviado, me detuve y le señalé. «Aquí podemos pedir ayuda», dije. El hombre me miró fijamente, sus ojos reflejaban una oscuridad insondable. «Gracias», murmuró y salió del coche. Me quedé observándolo mientras se dirigía hacia la gasolinera. Pero, al girar la vista hacia el asiento trasero, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había un charco de sangre y un viejo recorte de periódico. Lo tomé con manos temblorosas y leí el titular. Hombre desaparecido en accidente automovilístico hace 10 años en esta carretera. Miré hacia la gasolinera y el hombre había desaparecido. Nadie más estaba allí. El lugar parecía abandonado, con las luces parpadeando y el viento susurrando a través de las ventanas rotas. Decidí entrar a la gasolinera para investigar. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en años. Sentí una presencia a mis espaldas, y al girar, lo vi de nuevo, el hombre con su ropa rasgada y su expresión desesperada. Pero esta vez, su rostro estaba distorsionado, como una máscara de dolor y sufrimiento. «¿Qué quieres de mí?», grité, el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser. «Ayúdame». Su voz resonó en el aire, etérea y angustiada. «No puedo descansar». Retrocedí lentamente, intentando mantener la calma. Sabía que tenía que salir de allí, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El hombre se acercó más, extendiendo una mano espectral hacia mí. De repente, una ráfaga de viento helado me envolvió y la figura desapareció. Corrí hacia mi coche y me encerré dentro, mi corazón latiendo frenéticamente. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. En la desesperación, miré a mi alrededor y vi una sombra moviéndose en la distancia. Recordé el recorte de periódico y comprendí que estaba lidiando con algo que no pertenecía a este mundo. El hombre era un espíritu atrapado en un ciclo interminable de angustia, buscando ayuda para encontrar la paz. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Finalmente, el motor cobró vida y aceleré hacia la carretera, dejando atrás la gasolinera y al espíritu atormentado. Llegué a casa con el amanecer, pero la experiencia me dejó marcado. Durante días, investigué sobre el accidente y descubrí que el hombre había muerto buscando a su familia, que también había perecido en el mismo incidente. Decidí volver a la carretera una última vez, armado con información y un deseo de ayudar. Encontré el lugar del accidente y con una oración y una promesa de recordar su historia, dejé flores en el sitio. El aire se volvió cálido por un momento y supe que finalmente había encontrado la paz. Pero cada vez que paso por esa carretera en noches de niebla, no puedo evitar mirar a los lados, esperando no volver a ver al hombre de la carretera desierta. Pasaron algunos meses desde aquel encuentro y aunque intenté seguir con mi vida, la imagen del hombre de la carretera desierta seguía apareciendo en mis sueños.
Las noches eran especialmente difíciles, despertaba sudando y con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Una noche, después de otro sueño perturbador, decidí que debía saber más. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos de los periódicos antiguos. Encontré un artículo más detallado sobre el accidente. El hombre, llamado Javier, había perdido el control de su coche en una curva peligrosa durante una tormenta. Junto a él viajaban su esposa y su hija pequeña. Ninguno sobrevivió. Una frase del artículo llamó mi atención. Las autoridades nunca encontraron los cuerpos de la esposa y la hija. Se presume que fueron arrastrados por la corriente del río cercano. Sentí un escalofrío. ¿Podría ser que Javier seguía buscando a su familia, incluso en la muerte? Decidí regresar a la gasolinera abandonada, esta vez durante el día. Necesitaba buscar alguna pista, algún indicio que me ayudara a entender lo que Javier quería. Al llegar, el lugar parecía aún más desolado bajo la luz del sol, pero la claridad del día me daba valor. Exploré la gasolinera meticulosamente. Encontré un viejo diario escondido bajo una pila de escombros. Pertenecía a Javier. Las últimas entradas describían su desesperación por encontrar a su familia. La última entrada estaba incompleta, como si hubiera sido interrumpido bruscamente. Al leer el diario, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si la clave para liberar a Javier estaba en encontrar a su esposa e hija? Decidí que debía seguir el rastro del río cercano. Con la ayuda de un mapa antiguo, tracé el recorrido del río desde el lugar del accidente. Pasé varios días explorando las orillas del río hasta que un día encontré algo. Entre los matorrales, escondidos y cubiertos de musgo, estaban los restos de un coche, el mismo coche que Javier había descrito en su diario. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué lentamente y vi dos figuras humanas, apenas reconocibles, dentro del coche. Llamé a las autoridades y les informé de mi hallazgo. Mientras esperábamos la llegada de los forenses, sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza y allí estaba Javier. Pero esta vez, su expresión era diferente. No había desesperación, solo un profundo agradecimiento en sus ojos. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro en el viento. En ese momento su figura se desvaneció lentamente, como el humo dispersado por una brisa suave. Supe que finalmente había encontrado la paz, ahora que su familia había sido hallada. Las autoridades recuperaron los cuerpos y les dieron un entierro digno. La historia de Javier y su familia fue ampliamente difundida en los medios locales, y el sitio del accidente se convirtió en un lugar de homenaje. Desde entonces, la carretera desierta ya no me parece tan oscura y aterradora. La neblina sigue cubriéndola en las noches, pero ahora siento que Javier y su familia descansan en paz. Cada vez que paso por allí, dejo una flor en el lugar del accidente, recordando la promesa que hice: mantener viva su memoria y su historia. La experiencia me cambió para siempre. Aprendí que a veces los espíritus no buscan asustarnos, sino encontrar consuelo y cerrar un capítulo de su historia. La carretera desierta ya no es un lugar de miedo, sino un recordatorio de que incluso en la muerte, el amor y el deseo de reunirse con los seres queridos pueden persistir hasta que finalmente encuentren la paz. La señora del puente de San Andrés. Había escuchado historias sobre el puente de San Andrés, un viejo y desolado puente en las afueras del pueblo de Santa Rosa, donde se decía que una mujer aparecía pidiendo ayuda. Una noche, impulsado por la curiosidad y la adrenalina, decidí investigar por mí mismo. Llegué al puente poco antes de la medianoche. El lugar estaba envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo del río Santa Clara abajo. Caminé por el puente, mis pasos resonando en la estructura de madera que crujía bajo mi peso. La luna apenas se asomaba entre las nubes, proyectando sombras inquietantes. De pronto, vi una figura al final del puente. Era una mujer con un vestido blanco, su cabello largo y oscuro ocultaba su rostro,
Mi corazón latía con fuerza, pero me acerqué lentamente. ¿Está bien, señora?, pregunté, intentando sonar valiente. Ella levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran pozos oscuros de desesperación. Mi hijo cayó al río, dijo con una voz que helaba la sangre. Ayúdame a encontrarlo. Sentí una punzada de compasión y miedo al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la mujer se dio vuelta y comenzó a caminar hacia el río, desapareciendo en la neblina. Decidí seguirla, con la esperanza de poder ayudar. Al llegar al borde del río, no había rastro de ella, solo el sonido del agua y un frío que calaba hasta los huesos. Miré a mi alrededor y vi una vieja lápida, medio cubierta por la maleza. La limpié y leí el nombre. María y su hijo, desaparecidos en 1920. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de la realidad. Retrocedí lentamente hacia el puente, sintiendo que alguien me observaba. Subí al coche y aceleré, sin mirar atrás. La historia de la señora del puente era real, y ahora yo era parte de ella. Los días siguientes estuve inquieto. La imagen de la mujer y su desesperación no me dejaban en paz. Decidí investigar más sobre la leyenda de María y su hijo. En el archivo histórico de Santa Rosa encontré varios relatos sobre ellos. María Rodríguez había vivido en una pequeña cabaña cerca del río Santa Clara. Un día, su hijo menor, Pedrito, desapareció misteriosamente y nunca se encontraron sus cuerpos. María, consumida por la pena, fue vista por última vez caminando hacia el río y nunca más se supo de ella. Volví al puente de San Andrés una tarde, esta vez decidido a averiguar más. Caminé por los alrededores y encontré los restos de la antigua cabaña de María, casi ocultos por la vegetación. Entre las ruinas descubrí un viejo diario. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron las últimas semanas de María, llenas de dolor y desesperación. Una entrada en particular me llamó la atención. Lo veo en mis sueños, mi pequeño Pedrito, llamándome desde el río. No puedo descansar hasta encontrarlo. Cada noche voy al puente, esperando una señal. Comprendí que María seguía buscando a su hijo incluso después de la muerte. Decidí regresar al puente de noche, esta vez preparado. Llevé una linterna y unas flores que había recogido en el jardín de mi abuela. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una bruma espesa. Me acerqué al borde del río y dejé las flores en el agua, recitando una oración por las almas perdidas de María y Pedrito. María, estoy aquí para ayudarte, dije en voz alta, aunque mi corazón latía con fuerza. El aire se volvió gélido y sentí una presencia a mi lado. Giré y vi a María. Su figura etérea parecía más tranquila esta vez. Gracias, susurró. Mi hijo. Un destello de luz iluminó el agua y por un momento vi a un niño pequeño, sonriendo junto a María. Sus rostros reflejaban paz y alivio. Lentamente ambas figuras se desvanecieron, disolviéndose en la neblina. Me quedé allí, en el borde del río, sintiendo una extraña calma. Sabía que María y Pedrito finalmente habían encontrado la paz. Las historias del puente de San Andrés ya no serían solo leyendas aterradoras, sino un recordatorio de una madre y su hijo que, después de décadas, lograron reunirse. Volví a casa esa noche con el corazón más ligero, sabiendo que había ayudado a cerrar un capítulo doloroso de la historia de Santa Rosa, y cada vez que paso por el puente de San Andrés, dejo unas flores en el río recordando a María y Pedrito, y la promesa de mantener viva su memoria y su historia. El autostopista de la noche en San Felipe. Era una noche lluviosa cuando decidí tomar un atajo por una carretera poco transitada en las afueras del pequeño pueblo de San Felipe. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, dificultando la visibilidad. Conducía despacio, concentrado en la carretera resbaladiza. De repente, vi una figura empapada al borde de la carretera. Un autostopista, levantando el pulgar en señal de solicitud. A pesar de las advertencias de nunca recoger extraños, sentí lástima por él y detuve el coche. El hombre se acercó rápidamente y se subió al asiento del copiloto. Estaba empapado y temblando.
Gracias por detenerse, dijo su voz apenas audible por el ruido de la lluvia. Necesito llegar al siguiente pueblo. Asentí y seguimos nuestro camino en silencio. Sin embargo, a medida que avanzábamos, sentí una sensación de incomodidad. Algo en él no estaba bien. ¿Por qué estás solo en esta carretera a esta hora?, pregunté, intentando disimular mi nerviosismo. Él me miró con una sonrisa inquietante. Perdí mi camino, respondió. Necesito volver a casa. Algo en su tono me puso en alerta. Decidí no hacer más preguntas y me concentré en llegar al pueblo lo más rápido posible. De repente, el coche se detuvo. El motor había fallado y no arrancaba. Intenté mantener la calma, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. El hombre me miró fijamente y su sonrisa se ensanchó. «Parece que tendremos que esperar», dijo con una voz que sonaba menos humana y más como un susurro. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la oscuridad nos envolvía. Intenté llamar a alguien, pero no había señal. Estábamos completamente aislados. En ese momento, un destello de luz iluminó la carretera. Era otro coche. Toqué el claxon desesperadamente y el coche se detuvo. Un hombre salió y se acercó. ¿Necesitan ayuda?, preguntó. Antes de que pudiera responder, el autostopista abrió la puerta y salió corriendo hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. El hombre me ayudó a arreglar el coche y finalmente llegué al pueblo. Más tarde, en el bar local, conté mi experiencia y el barman me miró con seriedad. «Ese hombre que recogiste murió en un accidente en esa carretera hace 10 años. Dicen que su espíritu aún vaga, buscando a alguien que lo lleve a casa». Los días siguientes estuve inquieto. La imagen del autostopista y su sonrisa perturbadora no me dejaban en paz. Decidí investigar más sobre el accidente en el que supuestamente había muerto. En la biblioteca del pueblo encontré artículos antiguos que describían el trágico suceso. Un hombre llamado Ricardo Márquez había muerto en un accidente automovilístico en esa misma carretera durante una tormenta. Lo que más me llamó la atención fue un detalle mencionado en el informe. Ricardo viajaba de regreso a su casa después de visitar a su familia en un pueblo cercano. Su coche se salió de la carretera y cayó por un barranco. Su cuerpo fue encontrado días después, pero nunca se encontró una razón clara para el accidente. Esa noche no pude dormir. Decidí que debía regresar al lugar del accidente. Llevé conmigo una linterna, una manta y una foto de la familia de Ricardo que había encontrado en los archivos del periódico. Conduje hasta el punto exacto donde recogía al autostopista y me detuve. La lluvia había cesado, pero el aire estaba impregnado de una sensación pesada. Bajé del coche y caminé hacia el borde de la carretera, donde encontré un viejo guardarraíl roto. Miré hacia abajo y vi el barranco. Con mucho cuidado comencé a descender, utilizando la linterna para iluminar mi camino. Después de unos minutos de caminata, encontré los restos del coche de Ricardo, oxidados y cubiertos de vegetación. La escena era sombría, y sentí una presencia a mi alrededor. Dejé la foto y la manta sobre el coche, y recé una oración por Ricardo. De repente, el aire se volvió gélido, y la figura de Ricardo apareció ante mí. Su rostro ya no mostraba la inquietante sonrisa, sino una expresión de profunda tristeza y arrepentimiento. «Gracias», dijo su voz resonando en la oscuridad. «No quería hacerte daño, solo quería volver a casa». Comprendí entonces que Ricardo no buscaba asustar a nadie, sino encontrar un camino hacia la paz. Prometí recordar su historia y mantener viva su memoria. El espíritu de Ricardo comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una sensación de calma. Sentí que había hecho lo correcto. Ascendí de nuevo a la carretera y regresé al coche, sintiendo que finalmente había liberado a Ricardo de su tormento.